creo que eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Nos pasa a una tragedia y nos echamos a llorar. ¿Sí? Nos echamos a llorar. Entonces, a veces no tenemos la tranquilidad del Señor como Amón lo tenía. Y ojalá pudiéramos ser un poquito más como Abish. sí. Que sin aquel gran conocimiento o dominio de las Escrituras, tan solo con un testimonio, por una visión que tuvo su padre, papá. ella se sintió preparada para predicar el Evangelio a un pueblo feroz y duro también como los lamanitas. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Amar, servir y predicar. Los hijos de Mosía nos dan la fórmula para poder compartir el Evangelio de la mejor manera. A veces nos preocupamos por no saber suficiente doctrina del Evangelio. Pero Amón y sus hermanos nos enseñan que más que saber mucha doctrina, es más importante nuestra preocupación genuina por las personas. Una vez que podemos servir y amar a otros, el terreno está preparado para plantar la semilla del Evangelio y el Espíritu Santo hará el resto. Bienvenidos a este episodio 27. Así es, ya 27 capítulos. Damara, gusto en saludarte. Igualmente, Adrián. Gracias a todos ustedes por estar aquí viendo este capítulo número 27. Esperamos que podamos juntos aprender un poquito de los capítulos Alma del 17 al 22 inclusive. Y les recordamos que esta es una breve guía en donde tratamos de poner las escrituras y bajarlas a un nivel de nuestra experiencia diaria, Damara. Entonces, en ninguna manera sustituye su estudio personal, ni tampoco la escuela dominical en la capilla los domingos. Entonces, pues gracias por estar aquí viéndonos y por prepararse un poquito más para estar listos para su clase, ¿verdad? Damara, vamos a empezar con un tema muy importante. Capítulos 17, 18 y 19. Puedo ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Ok? Como contexto histórico, me encanta que esta edición del Libro de Mormón, la última edición que tenemos, al principio de algunos capítulos, además de decirnos los temas principales por versículos, de repente también nos dice un contexto histórico. Y me gustaría, el contexto histórico que nos hablan antes del capítulo 17 abarca hasta el capítulo 25, si no me equivoco. Pero esta lección prácticamente, es hasta el capítulo 22. Entonces prácticamente la descripción abarca esta lección. Entonces me gustaría leerlo. Dice, una relación de los hijos de Mosía, que renunciaron a sus derechos al reino por la palabra de Dios y subieron a la tierra de Nefi, que recordemos que la tierra de Nefi es donde fue tomada por los lamanitas. Fue tomada por los lamanitas, exactamente. Y precisamente fueron allá para predicar a los lamanitas. Y también habla de los padecimientos y de la liberación de ellos según los anales de Alma. Entonces, Adrián, a mí me encanta el contexto. Tú lo sabes. Me encanta esta parte. Y me encanta resaltar quién era Amón, que eran los hijos de Mosía, ¿no? Que también vieron al ángel junto con Alma. Entonces, hablamos los capítulos pasados del tiempo misional que tuvo Alma al predicar el Evangelio y cómo le había ido en Amonía también, que estuvo difícil ahí. Pero ahora se encuentran esos amigos porque habían salido a cumplir unas misiones, ¿no? Por eso no quedaron como rey. Por eso Mosía quiso dejar el reino, no quisieron, se fueron de misioneros. Entonces, me encanta cómo empieza el capítulo porque dice que se reencuentran Alma y sus super amigos, que eran pandillas. eran super amigos. Hacían travesuras de jóvenes. Juntos, sí. Okay. Y juntos también aprendieron del Evangelio por medio de un ángel y tuvieron su conversión y predicaron el Evangelio. Oye, Damara, estuvo buena la reunión porque si para leerlo nos toma horas, para platicarlo me imagino que también les tomó demasiado. Sí. Y entonces dice que se ven con un gusto. Yo imagino el momento y me llena de alegría porque ver a un amigo que no ves, dicen las escrituras que cerca de 14 años salieron a predicar y se volvieron a ver y les dio aún más alegría saber que seguían en la misma fe en Cristo. Así es. Me encanta esto.
Pues para entrar ya en materia, Damara, como digo, como te decía ahorita, puedo ser un instrumento en las manos de Dios. Y, Damara, ¿alguna vez has tratado de cocinar en una casa ajena, en donde no sabes dónde está la espátula, dónde está el tazón o la batidora? ¿Cómo es la experiencia esta? Súper difícil. Me acaba de pasar algo muy similar en casa. Estuve ayudando a una amiga en su restaurante y ahí tienen cuchillos súper filosos. Cuando llegaba a mi casa me enojaba con mis cuchillos porque ellos no estaban tan filosos. Entonces es difícil usar un instrumento que no está listo, ¿no? Así es. Pues de hecho las herramientas o los instrumentos nos facilitan la vida en todo sentido. Y en el Evangelio esto no es la excepción. Sin embargo, el Señor nos da la oportunidad a que nosotros seamos esos instrumentos o esa herramienta para ayudarle a Él, a este chef que hablábamos en este ejemplo donde yo te preguntaba de cocinar en otro lado. Uh-huh. Recordamos que el Señor es el maestro y Él es el protagonista del Evangelio y nosotros podemos ser las herramientas, ¿ok? Para facilitar la ayuda para sus demás hijos. El versículo 9 del capítulo 17 dice que cuando salieron de su tierra, los hijos de Mosía viajaron por muchos días en el desierto y ayunaron y oraron mucho para que el Señor pudiera concederles un poco de la porción de su espíritu. Y Damara, me llama mucho la atención porque uno podría llegar a pensar que al ser ya herramientas ellos en las manos de Dios, pues Dios automáticamente los iba a bendecir. Uh-huh. Y muchas veces creemos que porque tenemos un llamamiento, porque ya se nos ha llamado como maestro de escuela dominical, o con las mujeres jóvenes, o porque tenemos muchos años siendo miembros de la iglesia, o porque somos hijos del obispo, o del presidente de estaca, o simplemente porque estamos llamados a servir a algo. El Señor ya nos va a dar su espíritu o nos va a dar las herramientas. Me encanta ver cómo ellos oran y ayunan muchos días para poder ser dignos de ser representantes de Jesucristo o de su Creador, ¿ok? Entonces dice que ellos estuvieron orando y ayunando para ser un instrumento en las manos de Dios, para llevar a sus hermanos, los lamanitas, si fuese posible, al conocimiento de la verdad. Y esta frase, si fuese posible, nos muestra algunas cosas muy importantes. Número 1, aunque estemos en la obra del Señor, el éxito no está garantizado. Exacto. Cuando uno se va a la misión, cuando yo me fui a la misión, recuerdo que mi meta era bautizar todos los meses y escribirle cartas a mis papás para decirles que había tenido mucho éxito. Y casualmente, Damara, yo me fui a la misión a principios de noviembre. Estuve en el CCM un par de semanas y llegamos. Y yo estaba listo para comerme el mundo, ¿verdad? Entonces, diciembre, nada. Blanqueamos, como dices. Entonces yo me acuerdo que yo estaba bien triste. ¿Frustrado tal vez también? Triste, frustrado. Mi compañero, Elder Smith, que hace poquito vi y ahorita quiero platicar. Tuvimos un reencuentro como los hijos de Mosía y Alma. Nada más que comimos hamburguesas. Bueno, pero estaba con mi compañero, Elder Mateo Smith, y entonces yo me acuerdo que yo estaba muy triste porque pues era una de mis metas bautizar todos los meses, poder ayudar a que las personas se convirtieran. Pero no, lo dije mejor ahorita. Mi meta era yo bautizar cada mes. Uh-huh. Yo no pensaba ser una herramienta en las manos de Dios. Okay. Yo creo que yo quería el protagonismo. Yo bauticé cada mes en mi misión. Y el primer mes, pum, ese balde de humildad. Sí. Y me acuerdo muy bien que empezando enero, después de mucho ayuno y mucha oración, y también mucha paciencia de mi compañero, logré entender que somos una herramienta y que el éxito, o como dice aquí en el libro de Mormón, si fuese posible, únicamente es
gracias a la voluntad de Dios. Entonces, qué humildad de los hijos de Mosía de entender esto desde el principio de su misión y de cómo se prepararon antes de poder predicar. De hecho, en una parte de las escrituras dice que Amón los bendice también. Entonces, antes de separarse, reciben una bendición del Señor por medio de Amón, de su hermano, de su hermano Amón, que fue herramienta para bendecirles, ¿no? Por medio del poder del sacerdocio. Y entonces, después de que ellos ayunan y oran y están pidiéndole a Dios éxito, de ser posible, viene la respuesta del Señor en el versículo 11 diciendo: y les dijo también el Señor: ir entre los lamanitas, vuestros hermanos, y estableced mi palabra. Empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos de mí, y os haré instrumentos en mis manos, para la salvación de muchas almas. Y quiero ser muy enfático en esto, Damara. Las manos son del Señor. Él es el que tiene el conocimiento, el que sabe la receta, el que conoce los ingredientes, y nosotros podemos ser unas herramientas. ¿Ok? Me gusta la parte que dice: empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones. ¿Somos a veces pacientes en las congojas y aflicciones? Eso es difícil, ¿verdad? Normalmente queremos éxito rápido. Si nos llaman como a que vayamos y visitemos una familia, queremos que ya se active. Si nos invitan los misioneros a dar una charla, ya queremos que esa persona se bautice. Entonces, los tiempos del Señor son perfectos y Él conoce a cada uno de nosotros como sus ingredientes y cuándo es el tiempo, pero debemos de estar dispuestos a estar trabajando. Entonces, Damara, ¿para ti qué significa? Bueno, ya hemos estado hablando de esto, pero ¿para ti qué significa ser un instrumento en mis manos, dice el Señor? ¿Qué significa para mí ser un instrumento del Señor? Pues tener que ser humilde para dejarme guiar. Porque si no puedo dejar que la influencia del Espíritu actúe en mí, pues va a ser bien difícil poder ser una herramienta para el Señor, ¿no? Y necesito ayunar y orar y muchas otras cosas más para acercarme al Señor y poder ser ese ejemplo, ¿no? O esa herramienta. Así es. Fíjate que como contexto, los hijos de Mosía, ellos tenían el deseo de predicar a los lamanitas. Entonces van para allá, el Señor les concede ese deseo, les dice que sean pacientes, pero la tarea a la que se enfrentaban era una tarea difícil. Muy difícil. ¿Okay? Dice el versículo 14: y ciertamente era grande, porque habían emprendido la predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje, empedernido y feroz. ¿Okay? Un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas y en robarlos y despojarlos, y tenían el corazón puesto en las riquezas, o sea, en el oro y la plata y las piedras preciosas. Sí, además procuraban posesionarse de estas cosas, asesinando y despojando, para no tener que trabajar ellos por sus propias manos. De modo que eran un pueblo, indolente. Muchos de ellos adoraban ídolos, y la maldición de Dios había caído sobre ellos a causa de las tradiciones de sus padres. Damara, tú tienes hijos pequeños. ¿Cómo te sentirías al saber que tus hijos van a ir a la misión con un pueblo como el que acabamos de describir? Igual que el rey Mosía. Él no quería dejar a sus hijos ir a predicar, más sabiendo que iban a ir a predicar a un pueblo salvaje, porque lo menciona ahí, eran sangrientos, querían pleito. Y entonces tuvo el miedo, pero oró al Señor para saber si era correcto dejar a sus hijos a ver si alguien los quería matar, porque eran tan salvajes que podrían llegar a matarlos. Entonces, él tuvo su respuesta y yo creo que al igual yo podría tener mi respuesta, pero claro que tuviera mucho miedo. Y estos versículos solo me recuerdan que cuando queremos compartir el Evangelio, pensamos en lo más fácil. Queremos compartir el Evangelio con nuestros amigos que conocemos o con los que creemos que a lo mejor les serviría el Evangelio, ¿no? Que ya llevan una vida estable, familiar y que, decimos, les va a servir el Evangelio. Pero no pensamos siempre en aquella persona que a lo mejor podría necesitarlo más. Y
ellos estaban pensando en ese tipo de personas, en un pueblo salvaje que necesitaba de la palabra de Dios, que no conocían, por eso eran salvajes, yo supongo. Así es. Fíjate que siendo yo un joven, como de 13, 14 años, por ahí, hubo un tiempo en el barrio en el que yo estaba, que todavía estoy en el mismo, en donde no salieron misioneros por muchos años. Como que fue una generación que tardó en crecer. Y cuando por fin salieron a la misión, salió mi hermano mayor a la misión, y después salió el hijo del obispo. En ese tiempo el obispo del barrio era Eduardo Quintero, un hermano muy, muy querido por mí, que ya he contado muchas experiencias de él con él aquí en el capítulo y aquí en este podcast. Y yo me acuerdo que era más o menos en el año 1993. Un año muy difícil para nuestro país. Uh-huh. Entonces, en ese año, en enero, comienza una guerrilla en este país, en México. Por muchos, muchos años, México estuvo en paz. Y en 1993, en enero, estalla la guerrilla del Ejército Zapatista en Chiapas. El hijo del obispo, Eduardo también, Lalo, para los amigos, había mandado sus papeles a la misión. Y le llegan en febrero. Y le tocó en Chiapas. Qué difícil. Entonces yo, pues, no me acuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Porque ya hace más de 20, 30 años de esto. Pero sí recuerdo que el Lalo nunca dudó de ir a su misión. Sus papás se mordían las uñas, levantaban las cejas, arrugaban la cara cuando le decían ¿a dónde? Y Eduardo se fue y mandaba cartas, y en alguna ocasión nos tocó escuchar su testimonio en una conferencia de Estaca. Y para mí fue un ejemplo de, como dice el himno, a donde me mandes iré. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, qué importante el poder tener fe, el poder tener esa confianza de que no importa dónde sea, el Señor te necesita. A lo mejor era el cuchillo más afilado que tenía el Señor en ese momento. Y también tenemos promesas de parte del Señor, ¿no? Que a lo mejor a veces no las vemos tan rápido, pero sí se cumplen. Y la promesa que el rey Mosías recibe del Señor es que sus hijos iban a estar bien. Y precisamente en esos capítulos pasan por desafíos tan fuertes, aflicciones tan fuertes, físicas, que les hacen recordar esta misma promesa que les había hecho Dios a su padre. Así es. Y luego en el versículo 5 del capítulo 17 ya nos dan ahí un spoiler, ¿no? Nos dice, sí. Y esas son las circunstancias que los acompañaron en sus viajes. Pues pasaron muchas aflicciones, padecieron mucho, tanto corporal como mentalmente, como hambre, sed, fatiga, y también se esforzaron mucho en el espíritu. Y bueno, hay parte de un discurso de Elder Uchtdorf que nos platica cuál es la mejor manera de convertirnos en instrumentos en las manos de Dios. Uh-huh. Entonces, voy a empezar a leerlo, Damara, y te voy a pedir que me ayudes un poquito. Bueno, ahí por la mitad. Comienza Elder Uchtdorf diciendo: recuerden, el Señor nunca ha exigido esfuerzos misionales de expertos ni perfectos, sino que el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Si ya estás haciendo la obra misional de buena gana, por favor, continúen y sean un ejemplo para otras personas. El Señor los bendecirá. Si por el contrario sienten que han estado demorando a compartir el mensaje del Evangelio, permítanme sugerirle 5 cosas que cualquier persona puede hacer sin sentirse culpable para participar en la gran comisión del Salvador de ayudar en el recogimiento de Israel. ¿Cuáles son estas 5 cosas, Damara? La primera que menciona el de Uchtdorf es acercarse a Dios, que esto viene siendo semejante al primer mandamiento: amarás a tu Dios. Y entonces el segundo viene siendo un poquito más fácil, ¿no? Si ya amamos a Dios, entonces puede ser un poco más fácil amar a nuestros semejantes. El segundo dice: llenen su corazón de amor por otras personas. Muy bien. Bueno, debería de ser fácil, ¿no? Pero no todo el tiempo. A veces no recibimos mucha ayuda. El tercero dice: esfuércense por caminar en la senda del discipulado. Es más que vivir el Evangelio. ¿Es guardar los mandamientos? Uh-huh, guardar los mandamientos. Esforzarse por seguir cumpliendo los convenios que hacemos con el Señor, ¿no? Así es. Cuarto,
compartan lo que guardan en el corazón. A veces yo creo que llega a ser un poquito más difícil esta parte porque tenemos el conocimiento, un testimonio, o estamos desarrollando un testimonio, pero no lo compartimos. Y entonces es ahí donde ya empieza a pedirnos el Señor que nos esforcemos un poquito más. El quinto dice, confíen en que el Señor obrará milagros. Y es cierto. Creo que más adelante lo dice. No es nuestra obligación cambiar el corazón de los demás. O bueno, podemos ayudar, pero bueno, a lo mejor lo puedes terminar después tú. A ver. Claro que sí. Bueno, el Druckdorf termina esta cita diciendo, comprendan que no es su trabajo convertir a las personas. Esta es la función del Espíritu Santo. Su función es compartir lo que guardan en el corazón y vivir de una forma consecuente con sus creencias. De modo que no se desanimen si alguien no acepta el mensaje del Evangelio de inmediato. No es un fracaso personal. Eso queda entre la persona y el Padre Celestial. Su función es amar a Dios y amar a su prójimo, es decir, sus hijos. Crean, amen y hagan. Claro. Qué bonito. Digo, a veces sí llega a ser complicado. Para mí a veces me cuesta poder compartir el Evangelio. Pero es algo así sencillo como sacar a plática que hice el domingo, puede ser. Uh-huh. Y algo que me ha servido mucho es decir, es que voy a grabar un podcast. Y entonces mis amigos, ¿y qué grabas? Y entonces me gusta compartir con ellos. Y ha sido una oportunidad muy bonita para poder compartir lo que llevo en el corazón, ¿no? Excelente. Bien. Cuando mostramos amor por los demás, podemos ayudarlos a recibir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el segundo mandamiento, vamos a tener que esforzarnos por cumplir con él. Y Amón nos da el ejemplo perfecto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para poder compartir el Evangelio con los demás? A lo mejor el Señor no nos pide que nos paremos en una esquina y que empecemos a gritar, ¿no? Sino que demos pequeños ejemplos de servicio. Y vamos a ver qué es lo que hizo Amón y al servicio de, en este caso, el rey de la tierra de el rey Lamoni, que era rey de la tierra de Ismael. Ellos venían siendo descendientes de la familia de Ismael, que eran las hijas que se casaron con los nefitas, Lamán y Lemuel. Ajá, y también los hijos varones se quedaron ahí con Lamán, por eso eran descendientes de Ismael. Algo bien interesante, aquí ya se separan. Uh-huh. ¿Ok? Amón ya está en la tierra de Ismael. Y Damara, qué recibimiento, ¿verdad? Llega Amón y lo toman y lo atan como acostumbraban a atar a los nefitas. Fue arrestado. Entonces, fue arrestado y se lo llevaron al rey para que lo dejara vivir o lo matara como era costumbre. Como normalmente sucedía, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, platícanos, ¿qué pasó con Amón? Ok. Entonces, dice las escrituras que fue presentado ante el rey y tuvo gracia ante el rey. Se me hizo muy curioso eso, ¿no? Dicen que los nefitas eran de bien parecer, ¿no? Uh-huh. Y entonces el rey le propone que se case con una de sus hijas, ¿no? Pero él le dice que no. Yo espero que lo haya hecho muy amable porque no creo que sea muy agradable para el rey que le rechacen una hija, ¿verdad? Y entonces el rey le dice, no voy a aceptar casarme con tu hija, pero voy a servirte. Oye, Damara, así nos decía el presidente. Bueno, les decía a los americanos guapos, yo creo, el presidente de misión. Ustedes van a llegar a las casas y muy seguramente les van a querer que se casen con sus hijas. Aprendan de Amón a decir que no de una manera amable, decía. Sí. Oye, no sé qué tan amable porque el rey lo manda a servir porque él pide ser su sirviente, ¿no? Y el rey lo manda a servir con otros sirvientes que ya pastoreaban y cuidaban sus rebaños, ¿no? Pero yo no sé si el rey sabía. O bueno, sí, porque había matado a varios porque le habían esparcido sus rebaños. Entonces, no sé si eso fue como prueba porque no le aceptaron a la hija. Pero bueno. Bueno, pero eso pasó después, ¿no? Ajá. El caso es que vio una oportunidad Amón para poder compartir el Evangelio. Uh-huh. No sé si te gustaría que leyéramos algo de las Escrituras. Dice,
en el versículo 24. Y sucedió que el rey Lamoni quedó muy complacido con Amón e hizo que le soltaran las ligaduras y quería que él tomara por esposa a una de sus hijas. Mas le dijo Amón: no, sino seré tu siervo. Por tanto, Amón se hizo siervo del rey Lamoni, y sucedió que lo pusieron con otros siervos para que cuidaran los rebaños de Lamoni, según la costumbre de los lamanitas. ¿Por qué crees, Adrián, que sea importante que él haya primero ofrecido a servirle antes de predicarle sobre el evangelio? Bueno, muchas veces, Damara, necesitamos demostrar para poder ganar la credibilidad. Hay un dicho por ahí que dicen: háblame más fuerte porque tus acciones no me dejan escuchar lo que estás diciendo. Entonces, para que no suceda eso, muchas veces las personas quedan impactadas con las muestras de servicio y con los ejemplos de amor que podemos dar en vez de solamente con nuestro testimonio. En algunos países en donde está prohibido predicar el evangelio, hay lugares en el mundo donde no se puede hablar abiertamente del evangelio. El Señor, a través de su profeta, manda misioneros allá, y durante ese tiempo lo único que las personas tienen que hacer es prestar servicio. En ningún momento ellos predican o sacan el libro de Mormón o la Biblia o enseñan. Ellos pueden hablar del evangelio únicamente si las personas le preguntan. Tenemos una amiga que visitó Cuba y nos platicaba que en Cuba, si tú predicas, pues te envían a la cárcel. Pero si una persona te pregunta, tú puedes enseñarle. Okay. ¿Y cómo puedes hacer que las personas te pregunten? Pues como Amón, haciendo actos de servicio, que las personas vean que tienes sinceridad en tu corazón y que esa semilla plantada que alguna vez se plantó en tu corazón ya está dando frutos. Entonces, Amón debía servir al rey para que el rey pudiera confiar en sus palabras, que vieran que lo que ellos decían iba más allá de solamente hablar. Además, creo que es importante que pudieran confiar en él. Recordemos que él era nefita. Era el enemigo. Y ellos, enemigo, exacto. Entonces, pues ellos esperaban que él viniera a provocarlos o robar según el conocimiento que tenían de sus padres. Pero era importante que él pudiera servirles humildemente para que pudieran confiar en él, ¿no? Humilde y valientemente. Y valientemente, claro, porque después... ¿Sigo? ¿Y vas a hacer? Adelante. Pues lo manda a servir cuidando sus rebaños, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ante el peligro de muerte por el robo de los rebaños, Amón ve una oportunidad mientras otros ven una tragedia. Esto quiere decir que, les platico un poquito, ¿sí? Pues el rey los manda a un abrevadero. Uh-huh. Las aguas de Zebús. Así es. Y entonces, Oye, ¿te aprendiste todos los nombres, Damara? ¡Qué bárbara! Sí. Me gusta. Y entonces, estando ahí, otros lamanitas traviesos, yo supongo, o era su tradición robar, pues, uh-huh, para no trabajar. Eran un poco flojos. Entonces, estos esparcen sus rebaños con el fin de que puedan robarlos, ¿no? Y entonces, los siervos del rey, antiguos, empiezan a llorar. Y Amón lo describe como que... Es que desconsolados, ¿no? Básicamente era un castigo que te mandaran a cuidar los rebaños. Porque en el pasado ya se habían robado otras ovejas, otros rebaños del rey. Y el rey los había mandado a matar. Porque pues no habían cuidado sus cosas. Entonces, yo me imagino que cuando el rey escucha a Amón decirle: oye, te quiero servir. A ver si es cierto. Pues no te voy a mandar a lo facilito, ¿verdad? Despreciaste a mi hija. Te voy a mandar a lo difícil. Entonces, qué curioso que donde los siervos veían como una tragedia, Amón lo tomó como una oportunidad. Claro. ¿Qué pasó después, Damara? Yo creo que eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Nos pasa a una tragedia y nos echamos a llorar. ¿Sí? Nos echamos a llorar. Entonces, a veces no tenemos la tranquilidad del Señor como Amón lo tenía. Y pensar a lo mejor,
bueno, digamos, nos preocupamos en lugar de ocuparnos, ¿no? Y entonces es cuando Amón les propone a los siervos que se ocupen. Entonces ya les dice él, bueno, ustedes junten los rebaños y si vuelven los lamanitas traviesos, él los iba a afrontar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que él defiende los rebaños del rey y hasta salen volando brazos, una que otra piedra. Y entonces lo hace tan valientemente que es admirado por los mismos siervos y después se lo platican al rey y esto lo hace ver diferente, no solo como un hombre mortal. Dice que lloraban por temor a perder la vida. Ahora bien, cuando Amón vio esto, se les llenó de gozo el corazón. No se alegró porque estaban llorando, obviamente, pero dijo, manifestaré mi poder, o sea, el poder que está en mí, el sacerdocio, a estos mis consiervos, recogiendo estos rebaños para el rey, a fin de ganar el corazón de mis consiervos para encaminarlos a creer en mis palabras. Uh-huh. La actitud, Amara, lo es todo. Qué impresionante, pues esta experiencia de Amón, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría de nosotros también nos hubiéramos puesto tristes si nos mandan al lugar más peligroso, a la asignación más peligrosa o al área menos exitosa de la misión, o si nos llaman a servir a un lugar donde la gente no acepta el evangelio. Entonces, yo creo que estos versículos nos enseñan la relación del servicio y de la prédica del evangelio de una manera muy especial. Queremos ser buenos misioneros, tenemos que aprender a servir. De hecho, me encanta el himno que dice: somos hoy llamados al servicio, a dar testimonio de Jesús. Pero el servicio no es testificar nada más. Uh-huh. El servicio es ir y talacharle, como decimos. ¿Okay? Yo recuerdo en mi misión, ya hace algunos años, nosotros teníamos como norma dar servicio 5 horas a la semana. Okay. Entonces, además de predicar, teníamos que buscar constantemente oportunidades de a quién podemos ayudar en la comunidad. Me encantan los misioneros que cuando llegan a la casa nos dicen: hermana, le ayudamos a lavar los platos, o hay algo que podamos hacer por ustedes. Esa manera que ellos tienen de servir. Y también lo podemos ver en nuestros obispos, lo podemos ver en nuestros presidentes de estaca y en prácticamente cualquier hermano que tiene un llamamiento y que entiende esta parte de que el servicio no es nada más hacer lo que dice el manual como responsabilidad, sino siempre estar activamente buscando cómo servir a los demás a fin de poder encaminarlos a que crean a nuestras palabras. Así es. Hermanos, si usted quiere compartir el evangelio, no hay mejor manera más que servir a los demás. Y es ahí donde va a empezar a provocar un amor genuino por los demás y va a ser más sencillo compartir el evangelio con los demás. Muchas cosas que platicar, muchas experiencias que contar. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Al compartir las buenas nuevas, háganlo con amor y con paciencia. Si nos asociamos con las personas con la única expectativa de que pronto se vistan de blanco y pidan indicaciones para llegar a la pila bautismal más cercana, es la forma equivocada. Algunas de las personas que vengan y vean, tal vez nunca se unan a la iglesia. Otras lo harán con el tiempo. Esa es su decisión, pero eso no cambia nuestro amor por ellos, ni cambia nuestro esfuerzo de continuar invitando a personas y familias a venir y ver, a venir y ayudar, y a venir y quedarse. Estamos de regreso en Ven, Síguelo. Y Adrián, la historia del rey Lamoni es muy interesante, su conversión. Me parece maravillosa cómo es que él escucha a Amón, porque ve este gran milagro que él hizo. Y entonces empieza a pensar, ¿será este el gran espíritu? Porque ellos no conocían de un Dios. Entonces ven que Amón hacía cosas valientes y lo admiraban por eso. Como veíamos ahorita, el ejemplo llamó la atención y hizo que la mente del rey Lamoni estuviera lista para aprender.
Así es. Y entonces el rey quiere saber más y pues le traen o viene Amón hacia él y empieza a hacerle preguntas. Y me encanta cómo Amón toma este punto, porque empieza a preguntarle, no le dice abiertamente todo, sino que espera a que el rey le pregunte. Y él siente gusto porque él tiene un interés genuino de saber quién era él. Y entonces le pregunta si él era ese gran espíritu y le dice que él es un hombre. Y entonces le dice, ¿crees tú en Dios? Y él dice, yo no sé de algún Dios. Bueno, entonces Amón hace algo muy importante que a lo mejor nos cuesta trabajo a nosotros. Convierte sus palabras, las adapta a lo que el rey pueda entender, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿crees tú en un gran espíritu? Y entonces el rey dice que sí, porque esa fue la tradición que aprendieron de sus padres. Es el conocimiento que ellos poco tenían, ¿no? Y entonces, pues le predica el evangelio sobre la creación, sobre un Cristo que vendría a salvarles. Y entonces es tan fuerte su conversión que cae desmayado por 2 días. Y entonces, pues, Amón yo creo que se fue tranquilamente confiando en que el Señor estaba haciendo su obra con él, pero la esposa estaba preocupada. Y entonces escucha que sus sirvientes hablan de que Amón tenía poder y lo busca la esposa. Qué importante es que ella también tenía una seguridad de que él podía ayudarle. Y entonces, pues la esposa ahí está porque ya lo querían enterrar, pensaban que estaba muerto y que además gedía. Pero la esposa dijo no. Y entonces, pues al momento de despertar él, la esposa tiene un gran testimonio también. Y el rey dice su testimonio que aprendió durante el tiempo que estuvo desmayado, en casos que todos caen desmayados, menos una persona. ¿Recuerdas el nombre de esa persona, Adrián? Pues era la sirvienta Abish. Era la sirvienta de la reina, sí, Abish. Y me encanta esta parte de las escrituras porque describe a Abish como... Hoy sí me acordé. ¿Sí te acordaste? Como una persona que estaba convertida ya por el Señor y al ver que se habían desmayado todos, excepto ella, reconoció que era el poder de Dios y entonces empezó a decirle a todos, ¿no? Y dicen las escrituras que ella conocía del poder de Dios por medio de su papá. Y esto no es mayor milagro que ver que el Señor está con nosotros siempre. Puede ser que no sepamos de Él, puede ser que no seamos parte de una religión, pero el Señor siempre está ahí y nos da señales de que Él está ahí y nos bendice. Y eso es maravilloso. Qué impresionante, Damara, que Abish toma una oportunidad e inmediatamente lo que hace es ir y dice la escritura que va de casa en casa, pero en realidad lo que hace es ir y predicar y los llama a todos a que vayan y vean la invitación que hace el Salvador, venir y ved. Entonces, ojalá pudiéramos ser un poquito más como Abish, sí, que sin aquel gran conocimiento o dominio de las escrituras, tan solo con un testimonio por una visión que tuvo su padre, ella se sintió preparada para predicar el evangelio a un pueblo feroz y duro también como los lamanitas. Entonces, qué bonito ejemplo podemos encontrar de una mujer en el libro de Mormón para, con valentía, poder predicar el evangelio. Y así empieza la predicación entre el pueblo de los lamanitas, ¿no? Y entonces el rey tiene un testimonio y pasa algo muy importante también aquí. En ese tiempo no había celulares, ¿verdad? Y entonces el Señor le hace saber a Amón que sus hermanos estaban prisioneros en otra ciudad. Así es. ¿Cómo? O sea, por el poder del Señor. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Exacto. Okay, dice, cualquier sacrificio por conocer a Dios vale la pena. En los primeros capítulos de esta lección se nos platica que el rey Lamoní estaba a punto de ir a visitar a su papá por una fiesta que iba a ofrecer, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando el rey Lamoní manda a hablar a Amón antes de que se desmayara y todo, Amón ya estaba listando los caballos, ¿no? Le estaba peinando, le estaba haciendo... Yo me imagino sus trencitas de los caballos y todo. Y bueno, entonces... Dice la lección en el versículo 8 del capítulo 20, dice, y aconteció que mientras Amón
y Lamoní se dirigían hacia allá, o sea, hacia la tierra donde se encontraba Aarón. Prisioneros Aarón y sus Es la hermanos. tierra de Midoni, si no me equivoco. Se encontraron al padre del rey Lamoní, que era el rey de toda la tierra. O sea, era el rey de los lamanitas, por así decirlo, ¿ok? Y entonces yo me imagino que el rey Lamoní era como el gobernador de una área, ¿no? Y entonces, pues cuando el rey de los lamanitas, o sea, el padre del rey Lamoní, porque así se le conocen las escrituras, ¿no? Nunca vemos su nombre. El nombre de él. Entonces dice que aconteció que mientras Amón y Lamoní se dirigían allá, se encontraban a su padre, que era el rey de toda la tierra, y le dice: ¿a dónde vas con este nefita? Así como, pues, ya lo conocía, ¿no? Porque, pues, era el hijo del rey. Y tan lo conocía que le dice que es uno de los hijos de un mentiroso. ¿Ok? Porque, pues, recordemos que las enseñanzas que habían tenido los dos, pues, eran contrarias, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, aquí me llama la atención también saber que cuando Amón va y le sirve al rey Lamoní, es alguien que está a su mismo nivel, pues. Los dos son hijos del rey. ¿Ok? Entonces, Adrián, qué importante, porque el papá del rey Lamoní, no conocía a Amón, pero conocía la historia de sus padres atrás. Y ellos venían arrastrando una historia de que ellos son ladrones. Pero a veces, como personas, sabemos que en nuestro pasado alguien hizo algo malo. Y los nietos lo recordamos como aquella cosa porque los abuelos platican, ¿no? Pero ¿realmente conocemos a esa generación? ¿O los conocemos? ¿O nos damos el tiempo de conocer a las personas? ¿O sabemos que hicieron alguna cosa? ¿O creemos pensar que hicieron alguna cosa mala? A veces somos o cometemos ese error, ¿no? De pensar que las personas siguen siendo lo que en su pasado a lo mejor fueron. Y no les damos ese tiempo de conocerlos, de ver cómo son. Y sí, precisamente eso es lo que le pasaba al padre del rey Lamoní, que pues cuando ve que su hijo va en el carro, con el carromato, con un nefita, se enoja, se llena de cólera, y de hecho empieza una riña medio incómoda, en donde inclusive pues se van hasta los golpes por espada, tratan de matarlo. El rey le dice a su hijo que lo mate, y que es una orden directa de un rey. Y me encanta que el rey Lamoní se niega a cumplir con la orden directa del rey, que aparte era su papá. O sea, imagínate, tengo un respeto grande por mi papá, pero me está pidiendo que mate a una persona que es de Dios, que yo sé que es de Dios. En ese entonces el papá no lo sabía, ¿no? Así es. Y entonces aquí sucede algo muy interesante, porque Amón, ya habíamos visto en los versículos anteriores que estaba protegido por el Señor. No se le podía matar. Entonces, obviamente, el rey, el padre del rey Lamoní, pues no lo puede matar. Trata de herirlo con la espada y no puede. Y entonces, Amón lo hiere de tal manera que no puede mover su brazo. Que teme por su muerte, por su vida. Y teme por su vida. Y entonces la actitud del rey es completamente diferente. Ahora empieza a suplicarle que le perdone la vida. ¿Okay? Sería muy interesante por ahí ver a lo mejor una película de cómo fue, de la caracterización de todo esto. ¿Verdad que sí? Versículo 22 dice: pero Amón levantó su espada y le dijo: he aquí, te heriré a menos de que me concedas que saque a mis hermanos de la prisión. Que Aarón y sus hermanos estaban en la cárcel y pues estaban muy mal, ¿verdad? Él no los había visto todavía, pero sabía que estaban en la cárcel por una visión, como tú nos platicabas ahorita. Entonces el rey, temiendo la vida, le dijo: si me perdonas la vida, te concederé cuanto me pidas, hasta la mitad del reino. Wow. ¿Okay? Damara, ¿qué le pediríamos a un rey que nos ofrece hasta la mitad del reino de todo lo que tiene? Pues que le cuesta la otra mitad.
No, yo creo que ha de haber sido muy importante para él hasta ceder la mitad de su reino yo creo que peligraba por su vida por también, su vida, ¿no? así es. Pero él estaba dispuesto a darla, ¿no? Y me encanta la respuesta que después le da a Amón. Así es, Amón le da una respuesta que hace que el padre del rey Lamoní cambie su corazón. Exacto. Y dice, cuando vio a Amón que no tenía ningún deseo de destruirlo, y cuando vio también el gran amor que tenía por su hijo Lamoni, se asombró en sumo grado y dijo, porque todo lo que has deseado es que libere a tus hermanos y permita que mi hijo Lamoni retenga su reino, he aquí, te concederé que mi hijo retenga su reino desde ahora y para siempre, y no lo gobernaré más. Y te concederé también a ti que tus hermanos sean sacados de la cárcel, y que tú y tus hermanos vengáis a verme a mi reino, porque tendré muchos deseos de verte. Wow. Una vez más, las acciones de Amón permiten que sus palabras penetre el corazón de a quien les está predicando. Recordemos un instante, y voy a ser muy, muy insistente en esto. Amón era el príncipe de los nefitas, por así decirlo. Pudo haber tenido el reino ese también. Él pudo haber llegado en calidad de el hijo del rey a querer predicarles. Exigiendo todo. Exigiendo atención, exigiendo una habitación, a lo mejor. Y sí, a lo mejor hubiera habido así como que te voy a matar, ¿no? Pero bueno, es hijo del rey. Pudo haber llegado con comitiva, con ejércitos, a querer predicar. Pero no hubiera sido recibido, ni hubieran pasado los milagros que pasaron. Él, como herramienta en las manos de Dios, se preparó espiritualmente, oró, ayunó y fue siguiendo las cosas que el Señor le iba preparando en el camino. Esto requiere de inspiración para ir reconociendo lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, una vez más, Amón preparó el camino para poder predicar a un grupo más grande todavía. Ya había hablado con el rey, con su esposa, con los guardias y con el pueblo del rey Lamoní. Entonces, ya había tenido un éxito que cualquiera de nosotros hubiera podido considerar muchísimo más grande de lo que los anhelos de su corazón nos pudieran permitir. Pero no. El Señor tenía preparado algo muchísimo más grande. ¿Ok? Y entonces más adelante podemos ver que sucedieron cosas muy, muy especiales. ¿Okay? El milagro de los hermanos que salieron que fueron liberados por el rey. Y me encanta porque el rey pide que le vayan y le prediquen, ¿verdad? Así es. Entonces, ya más adelante vamos a ver qué pasó con Aarón, pero vamos a brincarnos un poquito la historia para poder ver capítulo 22. Dice más adelante, Aarón, que fue el encargado de ir a predicar al rey, encontramos que su corazón y la actitud del padre del rey Lamoní son completamente diferentes. Y entonces dice el versículo 15 que después de que Aarón le predicó y le hubo explicado las cosas, el rey le dice: ¿qué haré para lograr la vida eterna de la que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré el reino a fin de recibir este gran gozo. Damara, wow. Qué diferente la actitud del padre del rey Lamoní cuando teme por su vida física, y qué diferente es cuando teme por la vida eterna, espiritual, por la vida espiritual. Por su vida física estaba dispuesto a dar hasta la mitad de su reino. Exacto. Y por su vida espiritual dice: te daré cuanto poseo. Cuánto poseo. El Señor no nos pide territorios, riquezas, nos pide un corazón y una mente dispuesta. Probablemente lo más importante que el padre del rey Lamoní pudo ofrecerle a Dios fue su voluntad por hacer las cosas correctas. Y entonces esa es la verdadera clave del discipulado.
poder dar de nosotros a pesar de nuestros deseos y de nosotros mismos, por así decirlo. Damara, ¿qué cambió la actitud del rey Lamoni? Del padre del rey Lamoni. El adquirir un testimonio. Yo creo que él pues no había escuchado, estaba interesado en escuchar lo que Aarón, el hermano de Amón, tenía por enseñarle. Entonces estaba dispuesto a recibir las enseñanzas, y eso es maravilloso porque ya tenía un corazón dispuesto a escuchar y creer, porque a lo mejor podemos tener preguntas, pero no un corazón muy dispuesto, ¿verdad? Pero así empezó la predicación entre el pueblo de los lamanitas. Y me encanta esto porque dice en el capítulo 19, versículo 36, dice: y así se inició la obra del Señor entre los lamanitas. Así empezó el Señor a derramar su espíritu sobre ellos. Y vemos que su brazo se extiende a todo pueblo que quiere arrepentirse y creer en su nombre. El Señor siempre está presente con nosotros. Así seamos un pueblo feroz, que no conozcamos de Dios, Él está ahí, extiende su brazo hacia nosotros siempre y cuando querramos seguirle y arrepentirnos de nuestros hechos, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Damara, por haber compartido esta lección con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Recordemos que tenemos que ser humildes para poder ser herramientas en las manos de Dios. Porque eso es lo que tenemos que aprender de esta lección. Y queremos agradecerles a todos ustedes que han estado poniéndonos comentarios aquí en YouTube. Nos encanta leerlos, nos encanta contestarles. Y si nos has escuchado hasta ahorita, hasta el final, te queremos invitar que pongas en los comentarios una espadita, así para recordar cómo Amón cortaba brazos. ¿Ok? Sí. Entonces, si puedes comentar eso para saber, nos ayuda a saber cuántas personas nos escuchan hasta el final del podcast. Y pues, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y Damara, nos vemos en el próximo capítulo. Claro que sí, Adrián. Esto fue Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.